todos, estamos de vuelta con nuestros cross y esta vez vamos a tener un cross de crossers. Vamos a tener la suerte de contar con dos grandes profesionales de nuestra plataforma para hablar de un tema pues muy de actualidad, ¿no? Que es la nueva ley del teletrabajo. De momento, pues algo todavía desconocida en cuanto a su aplicabilidad en grandes compañías o pequeñas compañías, ¿no? ¿Y quién nos va a ayudar a poder despejar y a poder reflexionar sobre algunos de los puntos, ¿no?, que tiene la nueva ley? Pues, en primer lugar, y aquí me saco, ¿no?, el móvil para poder acceder a los perfiles de estos dos crosses que van a hablar hoy y van a tener un cross entre ellos para poder tratar este tema, es Fernando Crespo. Fernando Crespo es un socio de laboral, del departamento laboral, en ese gran despacho que es Garrigues, y tenemos la suerte de contar con él en nuestro ecosistema de mentores y expertos dentro de The Cross Experience, ¿no? Y os invitamos siempre a poder entrar en nuestra web www.thecrossexperience.com y bucear y explorar el perfil de Fernando. Fernando es un gran experto, como decía antes, en laboral, con una más que sólida de años experiencia en el campo de las relaciones laborales y la organización sindical. ¿Y con quién va a hablar Fernando? Al que os invitamos que exploréis en The Cross para poder ver todo su perfil. Además, va a poder hablar con Esmara Conde. Esmara Conde va a dar ese toque de empresa como maravillosa directora de recursos humanos, también con más que sólida experiencia en este campo, y actualmente directora de recursos humanos y responsabilidad social corporativa en Aegon España, con una sólida experiencia tras pasar por otras compañías como Pullman Tour, LATAM o TNT. De modo que vamos a tener las dos caras, ¿no? A nuestro experto en laboral con Fernando y a nuestra profesional del mundo de las personas, que es Esmara Conde, y a la que además también nos invitamos a visitar y poder conocer su perfil a través del perfil de The Cross Experience en nuestra web. Pues que disfrutéis de este cross de crossers con estas dos maravillosas personas y sobre todo excelentes profesionales que seguro nos van a ayudar mucho en este momento en el que todos tenemos grandes dudas de cómo gestionar el trabajo en remoto o teletrabajo. Disfrutadlo. Gracias, Eva. La verdad es que es un placer que nos presentes y bueno, estoy encantada, Fernando, de estar contigo porque es un lujo poder compartir, bueno, pues una conversación relacionada con algo que ahora me intentarás explicar para que entienda un poco mejor, con algo que nos preocupa a todos, ¿no? Y a todos. Y tener esta conversación con un crosser, siendo crosser, pues es que me parece un lujo y lo mejor que me ha pasado en el día de hoy. Pues nada, encantado de estar contigo y yo creo que es muy provechoso que intercambiemos opiniones, gente que estamos desde una perspectiva más jurídica con gente que estáis en los recursos humanos, porque al fin y al cabo esta norma tiene un componente de aplicación importante. Sí, yo creo que bueno, este ha sido, lo comentábamos en alguna ocasión, ¿no? Este ha sido el año de los de recursos humanos, pero es que cada vez nos lo ponéis más difícil y tener que leerse todos los reales decretos, las normas, etcétera. Así que a mí me gustaría, después del ratito que estemos hoy juntos, pues tener un poco las cosas más claras. Y la verdad es que yo creo que llevamos hablando de teletrabajo mucho tiempo, Fernando. Yo he dicho mucho tiempo durante la pandemia que lo que hemos hecho no ha sido teletrabajar, sino sobrevivir, y tuvimos que tomar decisiones muy rápidas en pro de la salud de las personas,
pero ahora mismo me encuentro un poco despistada, o sea, no sé qué es teletrabajo, qué es trabajo a distancia y qué es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo, ¿no? Y cómo vamos a continuar. No sé si me puedes ayudar ahí. Sí. A ver, bueno, lo que hemos hecho es teletrabajo. Básicamente, lo que hace la norma es cogerse a un concepto que ya existía desde antiguo, que es el trabajo a distancia, antiguamente el trabajo a domicilio, y entender que es trabajo a distancia cualquier forma de trabajo que no es en el centro de trabajo de la empresa o en el lugar definido por la empresa. Y el teletrabajo es una especie dentro de ese género que consiste en hacerlo, lógicamente, un trabajo a distancia fuera del centro de trabajo, pero con medios telemáticos. Con lo cual, en el mismo saco, digamos, mete el tradicional trabajo fuera del centro de trabajo, como por ejemplo las costureras del Sí, año del siglo pasado, que yo sí. en su momento hasta llevé temas de eso para algún cliente, gente que hacía retrabajos en casa o incluso mecánicos que hacían piezas en casa, y ahora esa figura existe, pero desde luego la que tiene protagonismo es el teletrabajo, que es lo que conocemos como trabajar por medios informáticos. Con lo cual, el ejemplo que me has puesto de la costurera sería como un trabajo a distancia. Correcto. Y el trabajo bueno, que he venido, por ejemplo, efectuando yo o mucha de la gente que conozco, a no ser que sea un entorno a lo mejor de una fábrica, etcétera, es teletrabajo. Correcto. Vale. Correcto. Y entonces esta norma aplica al trabajo a distancia. Yo no tengo nada que hacer. Bueno, fundamentalmente al teletrabajo. Es decir, la norma, a pesar de que define el concepto de trabajo a distancia, realmente al final regula el teletrabajo. Y el teletrabajo lo único es que habrá dos tipos de teletrabajo, digamos, el ocasional, que no tiene propiamente una regulación, es decir, una persona que, por ejemplo, una hora de vez en cuando trabaja desde casa, y luego estará lo que está regulado por esta norma que lo fija en un 30%. Es decir, cuando tú tienes un 30% de tu actividad o más en teletrabajo, estará regido por esta norma. Bueno, entonces yo creo que nos aplicará a todos. Desde mi Sí. punto de vista, ya se ha demostrado que podemos hacer esta actividad desde casa, ¿no? Y estar en entornos seguros, sobre todo los que estamos ahora mismo en Madrid, que la situación se está volviendo a poner un pelín chunga. Complicada. Pero es verdad que yo, por ejemplo, de cara al futuro, Fernando, para saber por dónde tengo que empezar, ¿no? Nosotros hemos creado un modelo de trabajo a priori voluntariamente, donde hay 2 días de trabajo que tiene que ser presencial y 3 días de la semana que puedes trabajar desde tu casa. En este caso es más del 30%, con lo cual tengo que empezar, me tengo que poner las pilas ya. Efectivamente. Efectivamente. Vale, ¿y cuánto tiempo tengo para cumplir? Y luego ahora me gustaría que me digas qué cosas son las más específicas, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo tengo para cumplir con toda la norma y la regulación? A ver, la norma, desde que entre en vigor, tienes 3 meses para cumplir, para formalizar los contratos individuales de teletrabajo, si tú estás Sí. por encima de ese 30%. Y Uh-huh. luego, como la norma deja bastante protagonismo a la posibilidad de llegar a acuerdos a nivel colectivo, lo que se producirá normalmente será, primero, que las empresas tendrán que definir cuál es su política de teletrabajo acorde a esta norma, y en segundo lugar, es muy posible que se empiecen a definir acuerdos colectivos de teletrabajo. Y en ese sentido, la norma es bastante amplia porque remite a una negociación colectiva no circunscrita al convenio sectorial típico, sino que Sí. permite los acuerdos colectivos, con lo cual tú podrías llegar a acuerdos, por ejemplo, por centro de trabajo o incluso por colectivos. Es decir, imagínate que tú tienes una empresa con 2 colectivos, uno teletrabaja y otro no. Pues lo que tiene sentido es que busques un acuerdo referido solamente al colectivo de teletrabajo. Con lo cual, digamos que la norma te deja bastante margen y en este momento lo que sí que tendrás que hacer es definir tu política y ver cómo la plasmas en el contrato de cada trabajador en ese plazo de 3 meses. Con lo cual entiendo que yo puedo negociar con mi comité de empresa
Correcto. independientemente de lo que se negocie en el convenio colectivo. Sí, a ver, en la práctica lo cierto es que los convenios colectivos hoy en día prevén muy pocas cosas respecto al teletrabajo. Es decir, hay muy pocos convenios colectivos que tengan una regulación, con lo cual esos convenios colectivos también la norma dice cómo se tienen que adaptar o en qué tiempo, pero al principio sobre todo lo que habrá es mucho vacío. Y ese vacío, en ese sentido, tenéis una muy buena oportunidad las empresas de cubrirlo con vuestras propias, primero, políticas y segundo, acuerdos a nivel de empresa o a nivel de centro de trabajo. Con lo cual, digamos que tenéis un trabajo importante por hacer ahora. Fernando, te noto súper positivo. Te voy a hacer, yo no sé si es una pregunta difícil o comprometida, pero lo cierto es que todos sabíamos que esto iba a llegar y preveíamos que iba a ser a lo largo del mes de septiembre y finalmente ha llegado durante un tiempo. Lo cierto es que yo pensé, yo creo en el teletrabajo al 100%. Bueno, creo que uno puede aportar su talento en cualquier circunstancia, ¿no? Y no hace falta que esté en la oficina y me esté viendo mi jefe lo que estoy haciendo. Aunque también creo en ir a las oficinas para hacer determinadas tareas. Pero es verdad que durante un tiempo he estado muy preocupada pensando, esto lo van a regular y es que se lo van a acabar cargando. O sea, voy a tener que quitarlo. Y por lo que te entiendo que me explicas, y viéndote la cara, o sea, no sé si es que me transmites ya felicidad directamente o te veo como positivo, ¿no? Con esta norma, o sea, no se han cargado este concepto. No, a ver, positivo tampoco porque la norma también es más restrictiva probablemente que las realidades. La norma, por ejemplo, establece que es un principio bueno la voluntariedad, es decir, el teletrabajo va a ser voluntario y ¿Sí? tienes que regular lo que llaman reversibilidad, es decir, en qué circunstancias y en qué tiempos y con qué procedimiento un trabajador en teletrabajo puede volver a ser un trabajador presencial. Y digo puede volver porque en principio esta reversibilidad parece que está contemplada para el trabajador que ahora está trabajando presencialmente y que pacta, porque tiene que ser de mutuo acuerdo, el teletrabajo. Y que tienes que establecer cómo vuelves y en qué circunstancias al trabajo presencial. Pero el trabajador que contratas inicialmente con teletrabajo es más dudoso si cabría esa reversibilidad porque nunca ha estado en trabajo presencial. Entonces, la norma tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Es decir, hay cosas que son más restrictivas de lo que el sistema de teletrabajo probablemente requeriría. Pero también es verdad que deja bastante margen a la negociación individual y colectiva. Con lo cual, en esa parte tiene su punto positivo. ¿Qué novedades trae importantes? El tema de los gastos, por ejemplo, y de la compensación. Es decir, hasta ahora una persona... a las compañías, claro. Claro, es decir, es que hasta ahora había digamos que estaba el teletrabajo que era prácticamente 100% implantado por la empresa y normalmente ahí las empresas sí que pues le ponían el portátil a la persona o si era un operador o una operadora el sistema de comunicación telefónico, etcétera. Pero nosotros muchas veces pensamos en el teletrabajo como la persona que trabaja en su oficina y de vez en cuando, ya sea de forma muy organizada, un par de días a la semana, o simplemente de una forma un poco más desorganizada, pues en ratos o en momentos. Sí. Yo, por ejemplo, pues si vengo de un cliente de fuera al despacho y ya es una hora determinada, pues en vez de meterme en el centro de Valencia, pues igual me viene más cómodo seguir trabajando un rato desde casa. Entonces, en esa situación mixta sí que es la que puede dar lugar a más complicación, porque teóricamente la empresa tiene que sufragar los costes del teletrabajo, es decir... ¿Pero qué costes son esos? O sea, pues a ver, hay unos muy... el problema de esta norma es que eso, el problema y por otra parte, algo positivo, porque si regulara demasiado el tema quizás sería negativo, pero la norma deja ahí abierto totalmente. Lo que dice, establece un principio de compensación, establece un principio primero de suministro de los medios necesarios, equipos, etcétera, y la asistencia técnica. Es decir, tú tienes que proporcionar al trabajador aquellos medios necesarios y asegurarte que tienes las herramientas en uso. Es decir, que si tienes un problema en el ordenador, tienes un servicio de atención o lo que sea. ¿Vale? Y luego establece un segundo bloque que es la compensación de gastos. Es decir, por ejemplo, el portátil, lo normal es que la empresa lo suministre. ¿Vale?
Pero, por ejemplo, la conexión a Internet, hombre, en una persona que está 100% teletrabajo, pues igual sí que llega a acuerdos la compañía con empresas de telefonía para implantar, digamos, wifi en las casas de estas personas. Vale, Sí. pero ¿qué ocurre con una persona que solamente hace teletrabajo un 32% del tiempo? Sí, ¿Le vas a poner ocasionalmente. el wifi o que se lo ponga él y tú le sufragas el gasto? Y a partir de Y ahí eso, empiezan a surgir esto preguntas. lo ¿Qué regula, porcentaje? No, no lo claro, por eso. regula. O sea, esto Simplemente es lo que establece, dices que tienes margen, eso porque es por muy otro amplio. lado, desde el punto. Ya, Pero ahí, por ejemplo, sí que en el contrato de trabajo lo puedes establecer cuando sí, no hay convenio colectivo que lo regule o en un futuro los propios convenios o los acuerdos colectivos lo irán estableciendo. Entonces, ahí, ya. digamos, sí que hay una materia para definir en el futuro. Ok, con lo cual, bueno, se aproximan meses de estar conversando constantemente con vosotros, ¿no? Que sois los que nos ayudáis a las empresas y con la representación legal de los trabajadores. Porque estamos todo el rato hablando de la regulación en el contrato, ¿no? Todos los procedimientos administrativos, ¿no? Que hay que cumplir, que todos los contratos tienen que ser iguales. Y ahora entonces tengo que hacer un contrato nuevo o un acuerdo nuevo para toda la plantilla de trabajadores que tengo. Bueno, para los que teletrabajan. Para los que, vale, para los que Es más de un teletrabajan. 30%. O sea, para Sí, eso sí que tienes 3 meses para... Y además, la norma en ese sentido es quizás demasiado formalista y dice qué tienes que regular en ese contrato. Y te dice, por ejemplo, que tienes que prever en qué régimen está la reversibilidad, el régimen de compensación de gastos, el régimen de horario, etcétera. y yo esto había leído en el pasado, en todos los documentos estos que se filtraron, o me había quedado yo por mi tranquilidad con eso en la cabeza, que iba a tener entre 6 meses y un año para regularlo. Entonces me dices que no, que son 3 meses. En principio Y a, no. y a partir de los 3 meses podrían comenzar las sanciones. Correcto. Y luego, en mi opinión, otro de los temas, digamos, que rompe con la dinámica del teletrabajo, que había sido como muy poco, de muy escaso control del tiempo de trabajo y tal. Ahora lo que dice la norma muy claramente es que está sujeto al registro horario, está sujeto a que tengas que establecer una hora de inicio y una hora de fin. También es verdad que marca un principio de disponibilidad, es decir, podrás establecer un horario flexible con disponibilidad, respetando los descansos y tal. Pero, en definitiva, lo que dice es que la norma, en definitiva, lo que viene a establecer es que tiene que haber unas reglas del juego. Es decir, que no es que el trabajador puede trabajar en cualquier momento y a cualquier hora, sino que tienes que definirlo y luego establece también el derecho a la desconexión digital del teletrabajador. Es decir, que fuera de esos periodos de trabajo o de disponibilidad, la empresa no solamente tiene que respetar al trabajador, por decirlo así, sino que debería establecer mecanismos para evitar que su descanso se viera, digamos, interrumpido. Un mecanismo podría ser, por ejemplo, que, bueno, yo tengo mi opinión personal respecto a eso, pero prohibir mandar un email después de tal hora, ¿no? Sí. Claro, pero esto, ¿cómo se come con el concepto de flexibilidad, por otro lado, ¿no? No sé, entiendo que a través de conversaciones con el comité de empresa, pero para mí el kit de la cuestión es que si tú recibes un mail después de determinada hora, he dicho las 7 por decir algo, tú no te sientas obligado a contestar porque sabes que eso no va a tener consecuencias para ti, Claro. pero a lo mejor es que la persona que te está mandando el mail ha tenido otro tipo de flexibilidad en otro momento y entonces ha tenido que ir o a por sus hijos o no sé, esto cómo se Sí. hace. A ver, eso ya estaba empezando a preverse en convenios colectivos y en políticas de empresas, sobre todo en las multinacionales, y lo que en general establecían es, primero, una política de disuadir a los propios empleados de que mandaran correos electrónicos fuera de los horarios razonables. Pero puede ser lo que tú dices, es decir, que yo esté en mi Claro. horario teletrabajando y la otra persona no. Y lo segundo que suelen establecer es que no exista una obligación de contestar. Es decir, que no exista una expectativa por parte de quien manda el mail de recibir una De que va a contestación recibir una respuesta. correcta. Uh-huh. Entonces, a ver, yo creo que eso al final, el sentido común debe imperar ahí.
Bueno, Pero, ya sabemos lo que se dice, el sentido común en algún momento, ¿no? Oye, ¿y qué pasa? O sea, yo tengo gente y seguro que tengo colegas que han tenido gentes que tuvimos el 11 de marzo que tomar una decisión y primar la salud de nuestra gente, les mandamos a casa y a lo mejor en aquel momento no tenían los medios informáticos y a lo mejor siguen trabajando con medios informáticos personales. Entonces son dos preguntas. ¿Esta norma aplica hacia atrás a todo lo que hemos venido haciendo? Y ahora mismo entiendo que entonces tendríamos los 3 meses para suplir esa falta de equipos informáticos si la compañía quiere seguir en esta línea de trabajo y no se los ha dado antes. a ver, ahí por tranquilizar, esta norma expresamente dice que no aplica al teletrabajo, digamos, masivo que se ha producido como consecuencia de la pandemia, que es el regulado en el Real Decreto 8 como preferente y tal. Entonces, directamente dice que no aplica, pero la norma deja caer y lo suelta ahí, habrá que ver cómo se interpreta, que la empresa tiene que poner los medios y segundo, ¿Sí? que en la negociación colectiva se establecerá la compensación de gastos. Con lo cual, donde ahora, digamos, nadie estaba previendo un coste por ese teletrabajo, entre otras cosas porque muchas empresas seguían asumiendo el coste del trabajo presencial aún sin los trabajadores, pues ahora Sí. esto estará por ver cómo se interpreta, ¿vale? Con lo cual, digamos que la norma no aplica al teletrabajo COVID, llamémosle así, pero sí que establece ese principio de compensación de gastos y de suministro de equipos, con lo cual habrá que ver. Es un poco tricky. Para mí, no sé, y luego además no aplica al momento que hemos estado regulados o en el estado de alarma, pero por ejemplo en Madrid ahora mismo, y dependiendo de lo que ocurra mañana, porque esto es de máxima actualidad, que dicen que vamos a tener otra vez más restricciones, quién sabe lo que va a pasar. Y entonces a mí me sigue contando el tiempo como para adelante para intentar cumplir la norma y adaptarme. ¿Y qué pasa? Aquí me siento yo también un poco desprotegida en este sentido, ¿no? Sí, a ver, ahí lo que pasa es que, a ver, lo que es verdad es que la norma que se aprobó en marzo, que estableció la preferencia por el teletrabajo para evitar Sí. la pandemia y tal, o para minimizar la pandemia, lógicamente esa norma no preveía esto. Entonces, de aquí hacia el pasado no debería existir ese problema, en teoría. Ya, Pero de aquí hacia el futuro, el problema es que un trabajador te diga, oye, que yo me he gastado desde hoy, por ejemplo, en wifi no sé qué, ¿vale? Entonces, ahí, bueno, eso se puede dar. Yo creo que, a ver, en un primer momento no será un problema masivo y creo que hay que centrarse más en regular el teletrabajo del día después, por decirlo así, ya, ¿vale? ya, Creo yo. ya. Bueno, y si puede ser mediante conversaciones, porque la norma deja ese espacio un poco a entendimiento, ¿no? Entre las distintas partes, pues yo creo que está genial. Eh, a ver, hemos hablado eh, de qué es teletrabajo y qué no es teletrabajo. Porque por preguntarte a ti desde tu perspectiva más de recursos humanos, el teletrabajo yo creo que antes del 13 de marzo era visto como, oye, esto es una fuente de libertad para el trabajador. Ujú. Y ahora, es decir, yo creo que se tenía una noción súper positiva, moderna del teletrabajo, pero creo que la pandemia ha provocado un efecto, por un lado, positivo, en el sentido de que, oye, se puede teletrabajar, las cosas funcionan, la visión muchas veces negativa que tenía la empresa de pérdida de control, etcétera, la ha perdido un poco, es decir, creo que va a haber más empresas que se lancen hacia el teletrabajo, pero va a haber muchos trabajadores que donde antes veían un paraíso, ahora dicen, uff, el teletrabajo tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas, Claro, ¿no? yo sí, o sea, tienes toda la razón. Yo creo que va a haber un antes y un después. Yo creo que en nuestro caso éramos un poco pioneros y yo ya tenía un 32% de la compañía o 39% en teletrabajo con acuerdos individuales, etcétera, que de hecho me ayudasteis vosotros a llevarlo a cabo. Em, pero es un poco lo que he dicho, lo que comentaba antes y lo que llevo comentando un tiempo. Es verdad que hay gente que donde veía ese paraíso puede decir, Dios mío, es que ha sido horrible y es que francamente ha sido horrible.
es que esto ha sido supervivencia, yo no lo llamaría teletrabajo. No. Yo en mi caso era cocinera, profesora, limpiadora, pues la directora de recursos humanos, que es lo que me tocaba, y luego intentaba ser responsable socialmente, con lo cual es que más roles no me cabían. Eso sí que no había desconexión, ¿no? Por un lado, está muy bien que sea voluntario y que hayas podido probar. Por otro lado, si no has probado el teletrabajo antes, yo creo que lo que hemos vivido hasta ahora no ha sido de verdad teletrabajo, y animaría a todas las compañías a que probasen estas fórmulas de flexibilidad. Y por otro lado, también al ser voluntario, y me decías antes que tienes que dejar bien claras las condiciones para que esto sea reversible o dejar de serlo, digo, es voluntario entre las dos partes. Como yo te decía, puedo hacer yo un modelo de trabajo de ahora en adelante, mirando a futuro, diciendo, oye, en esta compañía las normas son estas y se van a trabajar tantos días desde casa, eso no lo puedo hacer. Es decir, la voluntariedad es mutua. Con lo cual, Ya. Otra cosa es que tú hagas una política para que los trabajadores nuevos ya todos se incorporen en un régimen de teletrabajo y que a todos ellos Ya. en su contrato de trabajo los vayas incorporando a ese régimen. Pero una plantilla ya previamente establecida requiere el acuerdo además del trabajador individualmente. Con lo cual, tú no podrías decir, por ejemplo, todo este centro de trabajo, teletrabajo. Ya. Porque igual algún Ya. trabajador se niega o incluso algún trabajador te dice que sí ahora, pero luego hace esa reversibilidad. Con lo cual, ahí sí que genera un potencial problema eso. Porque al final limita mucho la capacidad de una empresa para dirigirse hacia el teletrabajo. Claro, Porque, sobre todo para tener una estrategia X perfecto, relacionado con lo que vendrá en el futuro, correcto. ¿no? Lo Pero que bueno, no yo quita, creo yo, para que lo vayas definiendo, porque al final, pues la gente que se incorpore sería positivo que ya vayas incorporándolo en esa política. No, y bueno, que además yo creo que hay que definirlo, hay que hablarlo, hay que convencer a la gente, porque lo que tú dices, Fernando, es totalmente cierto. Hay gente que le parecía una panacea y ha dicho, Dios mío, qué ganas tengo de volver a la oficina. Sí. No sé si los 5 días a la semana, pero es que estoy deseando poder ver a mis compañeros, ¿no? Poder tomar un café, etcétera. Pero por otro lado, lo bueno, y no seríamos crossers, ¿no? Si no creyésemos en las conversaciones, es que no nos queda más remedio que hablarlo, definirlo, y yo creo que mover a la gente hacia ahí. Yo creo que, fíjate, no es ya ni teletrabajo ni trabajo a distancia, la gente lo llama smart working, y al final pues es verdad, al final yo pues el talento lo pongo a disposición en el momento que puedo, ganando en flexibilidad. Que por cierto, esa es otra pregunta, porque hablamos de compensación y la compensación siempre es desde yo empresa a ti trabajador. ¿Y qué es lo que pasa con lo que tú ganas? Con ese tiempo que dejas de perder por transporte, Sí. por esa gasolina que ahorras, porque yo creo que todos los españoles hemos ahorrado un montón en gasolina, desgraciadamente, por Sí. otro lado, ¿no? En este tiempo. El que yo pueda comer todos los días con mis hijos o no, que eso me da energía o me la deja de dar. O sea, A la ver, compensación, ¿puedo quitar algo de compensación? a ver, teóricamente la norma establece un principio de que el trabajador en teletrabajo tiene exactamente los mismos derechos, con lo cual tiene derecho a la misma retribución, etcétera. ¿Qué podrías, y de hecho la norma dice que no puedes, que como consecuencia del teletrabajo no puedes compensarle condiciones? Otra cosa es que tú tuvieras alguna partida retributiva o alguna partida de compensación vinculada a la presencia. Por ejemplo, imagínate, yo entiendo que un Ticket plus de transporte o un ticket restaurante podrías defender que, oiga, eso está pensado para los trabajadores, incluso te podrías ir al histórico, es que teníamos una cantina y la cambiamos por un ticket restaurante. O sea que aquello que está vinculado a la presencia, yo creo que sí que podrías establecer expresamente que eso se vincula a la presencia. Pero la norma sí que establece un sistema que, primero, esos beneficios que tú dices, intangibles o incluso monetarios, esos son ahorros del trabajador y nadie se los puede tocar. Y segundo, que tiene derecho a lo mismo. Con lo cual no puedes
por ejemplo, sería discutible que pusieras una política retributiva que a un trabajador bueno, no por el hecho de ser presencial, pero de forma indirecta por la presencialidad, le primaras. Sí. Vale. Sería discutible, Sí. porque al final el principio es de la igualdad retributiva. Tendrías que definirlo muy bien para decir, no, es que yo no puedo medir de la misma forma a una persona presente que a una persona en teletrabajo, ¿sabes? Y luego, otra cosa que también es interesante, lo que pasa es que eso iba de suyo, yo creo que la norma establece también derechos para las empresas. Lo que pasa es que son derechos que, aunque no los hubiera establecido, yo creo que ya existían, que es, por ejemplo, la empresa puede establecer en sus políticas instrucciones del uso de esos medios, es decir, lógicamente que la gente haga un uso correcto. Puedes definir si se puede hacer un uso personal o no de esos medios, por ejemplo, del portátil, si lo puedes utilizar para cosas personales o el teléfono o lo que sea. Y luego, en materia de políticas de protección de datos, de seguridad informática, o sea, las empresas, todo eso lo pueden establecer y lo único tienen que respetar la dignidad del trabajador y los derechos fundamentales. Evidentemente. Pero ahí habrá una materia muy fina de definir de hasta qué punto esos controles vulneran o no según qué derechos. Porque, claro, la empresa, en un mundo, digamos, ideal, el teletrabajador pues está rindiendo y todo lo que tú quieras. Pero también habrá gente que trate de escaquearse, por decirlo así. No, pero bueno, yo siempre doy la opinión, Fernando, que el que se escaquea en casa y se escaquea en la oficina, ¿eh? Sí. Porque, esto es así, pero efectivamente lo hay, ¿no? Y yo creo que todos, que todos lo sabemos. Muy bien. Porque pues tú, otra pregunta mía. ¿Tú crees que, a ver, yo es que creo que el sistema mixto será lo ideal? O sea, a mí... El híbrido. Sí, excepto, digamos, algún colectivo muy específico que sí que tiene sentido que teletrabaje 100%, pues no sé, programadores. Yo tengo un cliente que son programadores y realmente todos trabajan desde casa. ¿Vale? Entonces, ese colectivo, pues bien. Pero, por ejemplo, un colectivo que la presencia física, yo creo que aunque sea no todos los días, el encontrarte con tu equipo cara a cara, con tu cliente... Estoy de acuerdo. No sé, creo que hay colectivos que no van a poder teletrabajar 100%. No, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate, yo creo que lo que pasa es que es muy interesante lo que dices, porque el modelo híbrido es lo que estamos ahora mismo, yo creo que todos teniendo en la cabeza, y lo que tenemos que ver si funciona o no. Está claro que todos en la oficina funcionan. Y también está claro, después de lo que hemos vivido, que todo el mundo prácticamente en casa también funciona. Ese modelo híbrido, fíjate, yo creo que desde el punto de vista de recursos humanos es de los momentos más interesantes y a los que nos enfrentamos, ¿no? Yo creo en la presencia, pero no en la presencia por ir y que me vea mi jefe hasta qué hora me he quedado. No, creo en la presencia dando un valor a las oficinas. Entonces, por ejemplo, el modelo que nosotros tenemos en la cabeza es un modelo híbrido, como bien dices, 2 días en la oficina y si quieres hasta 3 días de trabajo desde casa, de tal manera que los 2 días que vas, esos 2 días te vayas a encontrar con la gente con la que trabajas, ya sea tu equipo jerárquico o tu equipo funcional o transversal, porque efectivamente hay que verse, hay reuniones, tenemos todos experiencia, o sea, es una conversación crucial con una persona, es muchísimo mejor hacerla cara a cara físicamente. No te digo que no funcione esto y ahora mismo me siento como si estuviese contigo ahí en el despacho, ¿no? Sí. Pero es verdad que hay determinadas conversaciones de dar feedback o positivo o menos positivo, de desarrollo, sesiones de co-creación conjuntas. Yo he hecho un mogollón de menos mi pizarra, el ponerme y el sentir a mi equipo, ¿no? No, incluso la cohesión de los equipos, porque tú dices que ha funcionado el teletrabajo, pero claro, ha funcionado con equipos que ya en sí se conocían, se habían cohesionado y lo que se ha producido es que no se han descohesionado. Pero claro, imagínate partir de una premisa de generar un equipo desde cero, 100% en teletrabajo. Eso es más difícil que la gente coja, digamos, sentimiento de empresa, etcétera, ¿no? Creo yo.
Sí, sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y la confianza es distinto vernos, vernos y hablar, a vernos también en un entorno X donde, o sea, percibes otro tipo de cosas. Ah, Ahora mismo tienes que hacer explícito cualquier cosa que otras veces físicamente es implícita. Yo me encuentro contigo en la máquina de café y solo con verte ya sé si estás bien, si no estás bien, si te puedo ayudar en algo. Y ahora mismo eres tú el que me tienes que decir, oye, Esmara, no estoy bien o tengo este problema, ¿no? Entonces hay cosas que se pierden sin lugar a dudas. Yo también creo que el modelo de trabajo de futuro es el híbrido, pero es el que está por ver. eh, yo creo, sí, cómo funciona. Porque tener a la mitad de un equipo también en físico y la otra mitad fuera, pues es también más difícil de gestionar. Por eso te digo que me parece súper interesante desde el punto de vista de las personas, ¿eh? sí. Y, no, y luego socialmente, porque al fin y al cabo, una de las fuentes de contacto social, casi desde un determinado momento de tu vida, casi la fundamental o la principal, porque es donde más tiempo estás, es Sí, el sí, trabajo. Y claro, es así. pero bueno, no Yo sé, va a ser interesante un poco ver cómo se desarrolla y creo que ahí los de recursos humanos tenéis una capacidad. La norma en ese sentido, yo creo que para vosotros, desde vuestra perspectiva, que os gustaría que fuera todo más abierto y más smart, digamos, sí, puede ser una restricción, pero también os deja ahí un reto importante de cara al futuro de cómo gestionar esto. Y creo que puede ser una ventaja competitiva el que una empresa lo gestione mejor que otra, estoy totalmente de acuerdo y yo creo que para atraer talento y para atraer talento. para ese famoso Employee Value Proposition, ¿no? Que habla todo el mundo, cuál es mi marca afuera. Yo creo que también va a ser una ventaja competitiva. Pues no sé si crees que hemos dejado algo sin tocar. Me ha encantado Yo creo que este cross. hemos tocado bastantes cosas. Lo cierto es que, volviendo al punto inicial, la verdad es que el concepto este de crosses está muy bien porque acabas teniendo un intercambio de conocimientos y de experiencias con gente que tiene la otra parte de la perspectiva. La mía es más legal, la tuya es más de recursos humanos. Entonces, Ujú. la verdad es que ha estado muy bien. Sí, la verdad es que ha sido genial. Creo que te voy a llamar, he tomado apuntes como si estuviese en clase. Te voy a tener que llamar para establecer un proceso juntos y que me acompañes en el camino, pero sí, ha sido genial. Con A ver Nacho si estás Eva, en muy buenas manos, ¿eh? esto también es verdad, también es verdad. A ver si Eva nos organiza cuando podamos algo con mascarilla o lo que sea y nos vemos personalmente. Sí, sí, esperemos que sí. Oye, pues nada, encantado de haber estado este ratito contigo Lo y mismo, espero Fernando. que te haya servido lo que te he dicho porque a mí me ha servido mucho lo que has dicho. Muchísimo. Ya verás ahora cuando tenga mi reunión con Nacho y le diga, oye, que es que ya me lo han explicado todo. Claro, aquí hay mucho todavía que cortar. Seguro, seguro, sí. Así que nada. Iremos hablando. Bueno, Oye, pues gracias, nada. Fernando. Gracias, ¿eh? Un Bueno, abrazo. adiós, un Adiós. abrazo. Mucho cambiar, ¿no? A ver, yo si vieras mi despacho no te creerías que yo soy abogado porque no tengo ni un solo papel. Tengo un blog de Pues, notas pues no me y lo todo creería. Pues yo parezco abogada.